Hola chicos y chicas, en este video vamos a hablar sobre la semejanza de triángulos, también conocida como semejanza triangular. Muy similar a los métodos que se utilizan en congruencia, vamos a analizar aquellas reglas, normas o condiciones ya fijas que son usadas para la toma de decisiones, comprobar diversas propiedades entre los triángulos y así determinar si existe semejanza entre ambos. Esto sin la necesidad de hacer un proceso más largo. Recordemos que estas reglas, normas o condiciones son llamadas también criterios de semejanza, para los cuales vamos a ir analizando los tres criterios que se utilizan para analizar si un par de triángulos son semejantes. Vamos a ir al primer caso de criterios de semejanza. El primer criterio de semejanza que vamos a analizar se llama criterio de semejanza por la condición lado, lado, lado. Lo que significa que está basada en las medidas de los lados de ambos triángulos. Pero recordemos, muy importante, que cuando estamos hablando de semejanza, las figuras son de tamaños distintos. Entonces, ¿cómo se analiza la medida de los lados? Ok, acá tenemos la definición. Dos triángulos son semejantes si las medidas de los tres lados de uno de los triángulos son proporcionales. Y aquí está la palabra clave, proporcionales a los tres lados del otro triángulo. Ok, vamos a analizar inmediatamente un ejemplo para entender muy bien este criterio. Entonces, aquí tenemos dos triangulitos. Evidentemente, visualmente, uno es más grande que el otro. Tenemos la medida de los tres lados en cada uno de los triángulos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a comparar la proporcionalidad entre los lados. Esta proporcionalidad es una división entre los lados de un triángulo con respecto al otro. Entonces, por lo general, yo lo hago de esta manera. Agarro la medida del lado mayor del triángulo más grande y la divido entre la medida mayor del triángulo más pequeño. Es decir, en el triángulo que tenemos aquí a nuestra izquierda, que es el más grandecito, tenemos que el lado mayor es 14. Y en el otro triángulo, que es más pequeñito, el lado mayor es de 7. Entonces hacemos la división entre 14 y 7. Si observamos, esta división nos da igual a 2. Luego, repito el mismo proceso para los lados restantes. Es decir, agarro el lado más pequeño del triángulo más grande, que en este caso es 6, y lo divido entre el lado más pequeño del triángulo pequeño, que es 3. Y posteriormente agarraría el lado mediano del triángulo más grande, que es 12, y lo divido entre el lado mediano del triángulo más pequeño, que es 6, quedándome los siguientes resultados. Observemos que la división en los tres casos me da el mismo resultado. Es decir, 14 dividido entre 7 es igual a 2. Lo mismo que 6 dividido entre 3. Lo mismo que 12 dividido entre 6. ¿Qué significa eso? Que los lados son proporcionales. Esa palabra proporcionalidad básicamente se traduce en esta información.
Visto de otra manera, y ya metiéndole un poco más la parte lógica de la matemática, observemos que el triángulo más grande es el doble del triángulo más pequeño. Es por eso que las medidas a la hora de dividirlas nos da igual a 2 en todos los casos. Entonces existe una proporcionalidad en todos los lados del triángulo. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si yo tomo las medidas al revés? Es decir, tomo la medida del triángulo más pequeño y la divido entre la medida del triángulo más grande, dividiendo 7 entre 14, por ejemplo. Y luego el 3 entre el 6. Y luego el 6 entre el 12. Pues bueno, si hiciera esos cálculos de una manera distinta, pues no pasaría la gran cosa. Simplemente que obtendría otros resultados, pero seguirían siendo el mismo. ¿Por qué? Porque 7 entre 14 es igual a un medio. 3 dividido entre 6 también me da un medio y 6 dividido entre 12 me vuelve a dar un medio. Eso quiere decir que también existe la proporcionalidad en el otro sentido. ¿Y por qué? Porque el triángulo más pequeño es la mitad de las medidas en longitudes de sus lados en comparación al triángulo más grande. Al fin y al cabo, no hay que hacerlo hacia los dos lados. Tomamos solo un sentido para realizar el proceso, pero independientemente del sentido que yo tome, la proporcionalidad siempre se debería de cumplir. Ahora sí, ya sabemos que existe proporcionalidad entre los lados de ambos triángulos. Por lo tanto, estamos seguros de que existe semejanza entre ellos. Pero ¿cómo se da la respuesta en este caso? Bueno, hay que definirla. Por lo tanto, yo voy a tomar la siguiente información. El triángulo LMN, que es el triángulo grandecito que tengo acá. Y utilizo luego la simbología de semejanza, que es esta de acá, solo la virgulilla. Aquí estoy diciendo que el triángulo LMN es semejante a, y tengo que definir el otro triángulo. Recordemos que acá entra lo que sería los puntos homólogos. Debería de buscar el punto homólogo a L en el triángulo pequeño. Observe que L es el punto que conecta el lado más grande de ese triángulo con el más pequeño. Entonces, L es homólogo a R, porque R también conecta el lado más grande y el más pequeño de ese triángulo. Entonces, sabemos ya por conclusión de que L y R son homólogos. Ahora, continuamos con M. La M de aquí es homóloga a. Observe que conecta el lado más pequeño con el lado mediano de la figura. Entonces es homólogo a T, porque T conecta el más pequeño con el lado mediano de este otro triángulo. Y por último, nos queda que N es homólogo a S. Entonces, así queda definido y solo nos faltaría la justificación. ¿Qué criterio acabamos de usar? Ok, entonces es de la siguiente manera que lo vamos a justificar. El triángulo LMN es semejante al triángulo RTS por el criterio de semejanza. Lado, guión, lado, guión, lado. Ok.
y ya tendríamos listo el ejercicio resuelto. Vamos a pasar al segundo criterio. Segundo criterio de semejanza. Este criterio de semejanza se llama criterio de semejanza por las condiciones de el lado, ángulo y lado. Entonces, observemos que vamos a tener dos lados y el ángulo en medio de esos dos lados. Algo similar a lo que pasaba con los criterios de congruencia, pero en semejanza las figuras no son del mismo tamaño. Entonces, ¿cómo se define este criterio? Lo vamos a leer por acá. Dice así: dos triángulos son semejantes si las medidas de dos lados de uno de los triángulos son proporcionales a los dos lados del otro triángulo. Y además, los ángulos entre esos lados proporcionales de ambos triángulos son congruentes. Es decir, que los lados deben ser proporcionales, pero el lado que quede en medio de esos dos lados deben ser congruentes. ¿Qué significa congruentes? Matemáticamente significa que deben ser iguales. Okay, vamos a analizar un ejemplo para que nos quede más clara la idea. Entonces vamos a estirar por acá donde tenemos los dos triangulitos por ahí. Observen esos dos triangulitos. Tengo el triángulo ABD, que es el triángulo grande, pero pegado al vértice B tengo también el triángulo BEC. Entonces tenemos esos dos triángulos y observemos que tenemos en cada uno de ellos definido dos lados. Está el lado AB y de B a D. Y en el otro triángulo tengo el lado EB y de B a C. Y tengo los ángulos en medio, estos ángulos de aquí. Que recordemos que cuando tenemos este cuadrito, nos indica automáticamente que esos dos ángulos de ahí son de 90. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tengo definido esos dos ángulos y son iguales, 90 y 90. Es decir, tengo que esos ángulos son congruentes o iguales. Ok, ya estoy cumpliendo con una de las características. Ahora hay que ver si los lados son proporcionales. Entonces, vamos a comparar el lado AB, que es el más pequeño de este triángulo. ¿Por qué? Porque el lado BD dice que mide 25 medios y 25 medios es equivalente a 12.5. Entonces es más grande este lado que este otro que mide 10. Voy a agarrar el lado de 10 y lo voy a dividir ¿con quién? Con el lado más pequeño del otro triángulo. Entonces 10 lo voy a dividir con 4. Y el lado más grande, que es este, 25 medios, que es lo mismo que 12.5, lo voy a dividir con el 5. Esas divisiones que voy a calcular ahí es para definir si son proporcionales. Y vean que cuando yo divido 10 entre 4, eso es igual a 5 medios o 2.5. Y si divido 25 medios entre 5, también me da 5 medios o su equivalente de 2.5. Lo que significa que ambos son proporcionales, porque nos da las divisiones de sus lados el mismo resultado. Entonces, ya sabiendo que sus lados, los únicos dos lados que tenemos son proporcionales y los ángulos que están entre esos lados son iguales o son congruentes, entonces
Ya sabemos que este criterio nos acaba de ayudar a descifrar que este triangulito de aquí o este par de triángulos son semejantes. Entonces ya tenemos que dar eventualmente una respuesta. ¿Y cómo damos la respuesta? Pues definimos el primer triángulo a como nosotros queramos. Yo lo definí de esta manera. ABD. ABD, que es el triángulo más grande que está de este lado, es semejante, utilizo la simbología para indicar que es semejante a el triángulo, y aquí es donde tenemos que, con cuidado, definir los puntos homólogos del triángulo ABD, que ya lo definí con el otro triángulo. Pero notemos algo importante. Tienen una conexión en B. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto B es homólogo a él mismo. Entonces, hay que definir cuál es el homólogo al punto A. Pero A está definiendo el lado más pequeño, el lado de 10 de ese triángulo. Entonces, el punto homólogo A sería C, que también está definiendo el lado más pequeño del otro triángulo. Por lo tanto, A es homólogo a C. Y empezamos la definición de esa manera. C, B, porque B es homólogo al mismo, y D es homólogo a E. Y ya definimos la semejanza entre los triángulos. Tenemos que el triángulo ABD es semejante al triángulo CBE. Solo nos falta justificar. El criterio que utilizamos, pues fue el criterio lado, ángulo, lado. Entonces definimos aquí que son semejantes por el criterio de semejanza lado, guión, ángulo, guión, lado. Y listo, ya tenemos el ejercicio resuelto. Y vamos a analizar el último criterio de semejanza. Es un criterio que se define como ángulo, 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 cuando analizamos las medidas de los tres ángulos. De hecho, solo con dos basta, pero vamos a ver qué dice la definición. Y después explico por qué solo con dos basta. No es necesario los tres. Pero bueno, dice de la siguiente manera. Dos triángulos son semejantes si las medidas de los tres ángulos de uno de los triángulos son congruentes a los tres ángulos del otro triángulo. Es decir, comparamos solo triángulos y de los triángulos solo los ángulos. Y los ángulos deben ser congruentes, o sea, iguales. Vamos a ver el ejemplo. Y tenemos el ejemplito, vamos a ponerlo por acá para que no quede ahí abajo de esas letras y poderlo observar de una mejor manera. Y tenemos ahí ya cierta información. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué pasa. Observe lo siguiente. Observe que el punto P tiene un ángulo de 72. Ok, ahí no hay ningún problema. 72 y 72. El otro triángulo también. Entonces, P y F son congruentes. Pero acá, en color amarillo, tengo que el ángulo en E mide 58. No tengo definido el ángulo en R. Si nos vamos por el color, deberían ser iguales, pero no podemos afirmarlo, ¿verdad? Y aquí en Q tengo un ángulo de 50, en G
no tengo la medida. Entonces ocupo primero satisfacer esa, esa faltante de datos. ¿Por qué? Porque en matemáticas no podemos asimilar que por los colores es que sean iguales. Deben haber reglas que me lleven a descifrar o a deducir que esas medidas son iguales. Entonces, aquí, en este ejemplo, vamos a recordar un teorema que se ve en séptimo año. Es el teorema de la suma de los ángulos internos de los triángulos. Para cualquier triángulo, la suma de los tres ángulos internos es siempre igual a 180. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo ya tengo dos medidas, entonces a 180 le resto esas dos medidas que tengo ahí y el resultado sería para completar el ángulo que me hace falta. Entonces eso es lo que vamos a hacer. A 180 le vamos a restar 72 y le vamos a restar 50. Si hacemos esa resta, obtenemos que el ángulo faltante ahí en el vértice donde está la R es de 58 grados. Y listo. Ya tenemos justificado que el ángulo R mide lo mismo que el ángulo E, que son congruentes. Entonces ya tenemos dos, el P con el F, el R con el E. Y luego el Q con el G. Pues bueno, si ya tenemos dos ángulos acá, por el mismo teorema, este nos debería dar 50. ¿Por qué? Porque si le restamos a 180, ahora 72 grados y 58, lo que me sobran son 50. Y es por eso que al principio dije que solo hacía basta dos ángulos. Si tenemos definido dos ángulos que son congruentes por este teorema, el tercero también va a ser congruente. Entonces, se está cumpliendo esta regla. Por este criterio, estos dos triángulos van a ser semejantes. Ahora solo falta definirlo. Y para definirlo, yo escribo aquí que el triángulo DEF, no hay ningún triángulo DEF, vamos a corregir aquí, que el triángulo es EFG. Triángulo EFG, que es este triángulo grandote de acá, es semejante ¿a cuál triángulo? Y aquí es donde ya empezamos a definir los puntos homólogos. Pero es más sencillo. ¿Por qué? Porque la E es donde tenemos el ángulo de 58 y va a ser homólogo en el otro triángulo AR, que es en donde quedaría el ángulo de 58. Luego F, que es donde tengo acá el ángulo de 72, va a ser homólogo a P, porque ahí tenemos el ángulo congruente a F. Y por último, G, que aquí es de 50 grados, va a ser homólogo en el otro triángulo a Q, pues ahí es donde se ubica ese ángulo congruente. Y ya tenemos definida la semejanza de ambos triángulos. Solo nos falta justificar el criterio que utilizamos. Entonces, pues escribimos que el triángulo EFG es semejante al triángulo RPQ por el criterio de semejanza
ángulo, guión, ángulo, guión, ángulo, que fue el criterio que acabamos de utilizar. Y listo, chicos, así se resuelven los ejercicios relacionados con la semejanza triangular aplicando los tres diferentes criterios, que son lado, 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 que es cuando tenemos los lados de los triángulos semejantes, si se logra probar la proporcionalidad entre los mismos. Luego tenemos el criterio lado, ángulo, lado, que es cuando tenemos dos lados proporcionales y el ángulo en medio de los lados proporcionales son que sean congruentes los ángulos. Y por último, el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Es decir, solo tenemos las medidas de los ángulos. Pero la medida de esos tres ángulos deben ser congruentes con respecto al otro triángulo. Y con solo tener verificados dos lados congruentes, ya podríamos asumir por el teorema de los ángulos internos que el tercer lado también va a ser congruente y por lo tanto se cumple el criterio de semejanza. Bueno, chicos, resuelvan las actividades de retroalimentación y nos vemos pronto. Bye bye.